Martes 13 de febrero 2024. Bienvenidos de vuelta al Srimad Bhagavatam Podcast. Comenzamos hoy con el primer verso del capítulo 4, en el canto tercero, un capítulo titulado Vidura se dirige a Maitreya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Udava Uvacham Athatitad Anugnyatam Bhuktva Pitva Chavarunim Taya Vibramsitanyana Daruktair Marma Pashprishu. Traducción del verso. Después, todos ellos, o sea, los descendientes de Vrishni y Bhoja, recibieron permiso de los brahmanas, comieron los remanentes de prasadam y también bebieron licor hecho de arroz. Por beber, todos ellos comenzaron a delirar y, desprovistos de conocimiento, se hirieron entre sí en lo más íntimo de sus corazones con palabras ásperas. Significado escrito por Srila Prabhupada. En ceremonias en las que se alimenta suntuosamente a brahmanas y vaishnavas, el anfitrión come los remanentes de la comida una vez que el invitado ha dado su permiso. Así que los descendientes de Vrishni y Bhoja recibieron formalmente el permiso de los brahmanas y comieron los alimentos preparados. A los kshatriyas se les permite beber en ciertas ocasiones, así que todos bebieron una clase de licor suave hecho de arroz. Por haber bebido en esa forma, comenzaron a delirar y a perder el juicio hasta tal punto que olvidaron la relación que tenían entre sí y usaron palabras ásperas que hirieron lo más íntimo de sus corazones. Beber es tan dañino que incluso una familia tan culta como era esa es afectada por la embriaguez y puede perder los estribos en ese estado. No se esperaba que los descendientes de Vrishni y Bhoja perdieran el juicio de esa manera, pero ocurrió por la voluntad del Señor Supremo, y por eso se trataron ásperamente entre sí. Fin del comentario. Muy bien. Entonces aquí abrimos este capítulo retomando la escena de los yadus y su desaparición, su destrucción. Aquí ya se nos agrega este detalle de que el licor era hecho de arroz. Un licor suave, Prabhupada escribió aquí en el comentario. Licor suave hecho de arroz. Y nos agrega también este dato de que, voy a subrayarlo, a los kshatriyas se les permite beber en ciertas ocasiones. Así es que tenemos diferentes, digamos, en esa distribución social, hay diferentes roles, labores y responsabilidades. Y también hay ciertas, como en este caso, ciertas licencias, como en este caso para el kshatriya, a él se le permite beber, como Prabhupada lo está indicando aquí. En ciertas ocasiones. También para el kshatriya, por ejemplo, el kshatriya, otra de las cosas que podemos observar en los reyes y príncipes kshatriyas es que ellos, para poder mantener, digamos, una buena condición, no solamente condición física, que también, condición física y condición mental, ellos solían salir a cazar para, sí, mantenerse ágiles, digamos, física y mentalmente. Y cazar significa, pues, matar animales.
Esto con el bien de esa agilidad que ellos mantenían, con el bien de proteger a todos los ciudadanos. No era simplemente por el deseo, digamos, malsano de matar animales, sino más bien, sí, con el propósito de mantenerse firmes y en mejores condiciones, en las mejores condiciones, para realizar su servicio, que es la administración. Y luego Prabhupada concluye diciendo que beber es tan dañino que incluso personas como los yadus terminaron afectados. También algo aquí importante, que creo que más bien esto va a venir en el siguiente verso. Vamos a ver. Sí, vamos a seguir porque hay algo muy importante aquí en relación con ese acto, digamos, que mancha, si podemos decir así, que compromete, digamos mejor, compromete la posición culta, porque Prabhupada habló aquí de familia culta. Voy a volver un momento. Sí, habló de una familia culta. Aquí está, como eran los yadus. Entonces, podría comprometerse su posición de ser una familia culta, de ser una familia respetable. ¿Cómo es eso que terminaron embriagados? Nosotros ya sabemos que es un arreglo del Señor. Sin embargo, hay una consideración más aquí que también es relevante, que ahora la vamos a abordar. Posiblemente Prabhupada lo habla en el 2 o en el 3. Vamos a descubrirlo ahora. Vamos al texto 2 entonces, al siguiente. Tesham maireya doshena Bishami krita chetasam nimlochati ravatasit venunam ivamardamnam. Hay un par de razones por las cuales Prabhupada escribe su traducción palabra por palabra. Hay varias razones. Una de ellas es que el texto se vuelve más fiel, ¿no? O sea, la traducción es más fiel y tenemos la certeza de que lo que estamos leyendo como traducción del verso, pues sí, realmente es fiel a la traducción real, porque cada palabra está traducida más minuciosamente. Y claro, en el caso de aquellos que no conocemos sánscrito, de alguna manera es irrelevante, digamos, podemos saltar esta parte. Sin embargo, para un conocedor del idioma, puede verificar aquí la traducción individual de cada palabra. Como dije, hay varias razones. Y una de ellas también para enriquecer el estudio del alumno, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, tenemos esta palabra en la cuarta línea. Venunam. Y eso nos puede hacer recordar a la Venu de Krishna, a la flauta de Krishna, que se llama así, la Venu. Y cuando vamos a la traducción de esta palabra, Venunam se traduce de los bambúes, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque la flauta de Krishna está hecha de bambú. Y sí, se vuelve entonces más fácil el estudio al ir observando estas diferentes palabras y sus significados. Se vuelve más fácil entonces ir asimilándolo en la comprensión. Y así sucede. En este caso es, digamos, una traducción de algo sí, de la flauta de Krishna. En otras ocasiones son diferentes traducciones, por ejemplo, a conceptos que Prabhupada le da diferentes traducciones que son sinónimos, y esos conceptos traducidos con diversos sinónimos amplían más la comprensión. En este caso, como dije, al no ser un concepto, es algo, digamos, más tangible. En el caso de la Venu, que es una flauta de bambú, y por ser de bambú, entonces se llama Venu. Entonces, asimismo hay, como dije, en este caso es algo tangible, que es la flauta, y no tiene, en un sentido, no tiene mayor relevancia, digamos, que conozcamos el nombre de la Venu,
que está relacionada con un bambú. Pero en otros casos, cuando la traducción, como dije, tiene que ver con conceptos y temas muy relevantes a la vida práctica y a la filosofía aplicada del Bhakti, ahí es mucho más útil. En todo caso, pues, la traducción individual de cada palabra, pues, es bastante útil. Vamos a la traducción ahora sí del verso. Así como por la fricción de unos bambúes ocurre la destrucción, así también al ponerse el sol, por la interacción de los males de la embriaguez, todos o todas sus mentes se transformaron y ocurrió así la destrucción. Significado. Cuando hay necesidad de un incendio en el bosque, tiene lugar por la voluntad del Supremo, debido a la fricción de los bambúes. En forma similar, los descendientes de Yadu fueron todos destruidos por la voluntad del Señor mediante el proceso de la autodestrucción. Así como no hay ninguna posibilidad de que ocurra un incendio en lo profundo del bosque debido a un esfuerzo humano, asimismo tampoco hay ningún poder en el universo que pudiera vencer a los descendientes de Yadu, que estaban protegidos por el Señor. El Señor quería que fueran destruidos y así pues obedecieron su orden del Señor, como se indica con la palabra Tad Anunyata. Prabhupada sigue entonces enfatizando aquí el punto de que el Señor, ellos estaban protegidos por el Señor y no había manera alguna de que pudieran destruirse más que con la voluntad del Señor Supremo. Vamos al verso 3. Bhagavan Statma Mayaya o Bhagavan Swatma Mayaya Gatintam Avalokyasam Saraswatim Upasprishyam Vrikshamulam Upavishat. Traducción del verso. La personalidad de Dios, Sri Krishna, tras prever el fin de su familia mediante su potencia interna, fue a la ribera del río Sarasvati, sorbió un poco de agua y se sentó bajo un árbol. Significado. Todas las actividades de los yadus y boyas anteriormente mencionadas las ejecutó la potencia interna del Señor, pues Él quería que fueran enviados a sus respectivas moradas una vez que había concluido la misión de su descenso. Todos ellos eran hijos y nietos suyos de Krishna y recibieron plena protección del afecto paternal del Señor. En este verso se responde cómo pudieron ser vencidos en presencia del Señor. Y es que fue todo realizado por el propio Señor, Swatma Mayaya. Los familiares del Señor eran o bien encarnaciones de sus expansiones plenarias o semidioses de los planetas celestiales. Y por eso antes de su partida, Él los separó mediante su potencia interna. Antes de ser enviados a sus respectivas moradas, fueron enviados al santo lugar de Prabhasa, donde ejecutaron actividades piadosas y comieron y bebieron a plena satisfacción. Luego se dispuso a enviarlos de vuelta a sus moradas, de manera que los demás pudieran ver que la poderosa dinastía Yadu no se encontraba ya más en la tierra. En el verso anterior, la palabra Anunyata, que indica que el Señor organizó toda la secuencia de eventos, es significativa. Esos pasatiempos específicos del Señor no son una manifestación de su energía externa, la naturaleza material. Una exhibición tal de su potencia interna es eterna, y en consecuencia no se debe concluir que los yadus y boyas murieron en estado de embriaguez en una guerra fratricida ordinaria. Sri Jiva Goswami hace el comentario de que esos incidentes fueron espectáculos mágicos. Fin del comentario.
Bien, aquí hay agregado un elemento que vamos a señalarlo ahora, que nos puede llevar al tema de ¿cómo puedo decir esto? Tal vez hoy en día menos, pero en su momento el movimiento Hare Krishna, o más bien ISKCON, digamos, porque en su momento, digamos, en los 60, 70, 80, la presencia mayormente del movimiento Hare Krishna en Occidente era ISKCON. Hoy actualmente hay diferentes escuelas, ¿no?, que también han ido llegando o han ido saliendo de la India y posicionándose en diferentes lugares de Occidente. Pero en ese momento, digamos, tal vez hasta el 80, no tendría, de momento, en este preciso momento yo no sé con precisión cuándo es que empiezan, digamos, otras escuelas a llegar, pero vamos a decir que sí, mayormente era ISKCON. Y se veía las actividades del movimiento Hare Krishna, se las veía como a las actividades y al movimiento Hare Krishna como una secta peligrosa. Como dije, hoy menos. Si bien es verdad, algunas personas pueden tener esa idea de que es una secta peligrosa. Y hay diferentes comportamientos o diferentes, digamos, características de eso, de una secta que sí es peligrosa, porque sí las hay, sin duda. Y una de ellas, digamos, una de las características es que una persona dentro de una secta dañina, porque en el sentido así más amplio, sí, Prabhupada en algunas ocasiones habla también en esos términos de la secta de Chaitanya Mahaprabhu. Pero claro, hoy por hoy tiene más bien una carga negativa. Sin embargo, en sí la idea de secta es simplemente un grupo. En un sentido, digamos, es solamente un grupo de personas. En fin, pero bajo esa... Prabhupada, de hecho, en algún momento dice que pertenecemos a la secta de Chaitanya. En fin, lo que quería decir es que entonces en cierto momento algunas personas lo veían eso como algo nocivo, ¿no? Y algunas de las cualidades de una secta realmente nociva y peligrosa y dañina es que nubla, digamos, o elimina la capacidad de pensamiento crítico de las personas, de los que se unen. Y claro, es comprensible que así lo hagan, porque lo que ellos necesitan es que los miembros estén simplemente fieles allí. Y debido a que los miembros entonces pierden la capacidad de pensar de manera profunda y ser críticos en su pensamiento, entonces se vuelven, sí, más dóciles. Y a cada quien tiene diferentes fines, ¿no? Cada organización, cada secta de estas tendrá sus diferentes fines. Entonces, en este caso, para el movimiento de conciencia de Krishna, en un sentido se le veía como una secta dentro de lo que ellos consideraban una pérdida de la inteligencia de los miembros, porque es comprensible que ellos que ellos hayan tenido esa visión, porque claro, por ejemplo, para nuestra cultura Vaishnava, nuestra tradición Vaishnava, se educa al estudiante a tener, por ejemplo, una muy buena consideración hacia los brahmanas. El maestro espiritual es el representante del Señor Supremo. Y obviamente todo ello tiene una aplicación inteligente. Obviamente hay mucha forma de explicarlo y por lo tanto de entenderlo de una manera inteligente, con todo el intelecto. Porque justamente Krishna habla de entregar su inteligencia o sea, hacer uso de la inteligencia, no más bien eliminar la inteligencia. Si es verdad que el movimiento Hare Krishna le sugiere al estudiante eliminar ciertas cosas de su vida, abandonar ciertas cosas, sin duda que no le pide que abandone su inteligencia, que abandone su capacidad de razonar. Y ese es uno de los elementos que está presente en nuestra tradición, que la inteligencia es necesaria. Y estoy señalando esto porque
en el tema de los yadus y cómo los yadus fueron, aquí Prabhupada dice que la potencia interna del Señor Supremo ejecutó estos pasatiempos. Entonces, nosotros podríamos observar un Vaishnava y realizar cosas muy retorcidas y considerar que no, es la potencia interna del Señor. A este punto es el que quiero llegar. Podríamos entonces de manera ingenua y de manera, sí, por un lado ingenua y por otro lado trágica, podríamos observar los comportamientos realmente nocivos, dañinos de otros y considerar que solamente es un pasatiempo del Señor. Y eso es un problema grande. Recientemente, hace algunos años tal vez, relativamente reciente, ocurrió en uno de los grupos. Yo mencionaba anteriormente que hay varios grupos, varias escuelas Vaishnavas. ISKCON es uno de ellos, donde nosotros estamos. Al menos si la Prabhupada funda su escuela llamada ISKCON. Hay otras escuelas también. Y recientemente ocurrió que ocurrieron dos incidentes. No vamos a hablar con mucho detalle sobre ello, pero ocurrieron dos incidentes. Uno fuera de ISKCON, fuera de la escuela de ISKCON, y otro dentro de la escuela de ISKCON. De personas, de Vaishnavas, o personas. Hay algunos que son de la opinión de que después de haber cometido estos errores, a estas dos personas no se les debería llamar más Vaishnavas, por el error que cometieron. En todo caso, hubo dos personas, líderes, que, claro, son eventos separados, ¿no? Como dije, no pertenecían a la misma escuela. Pero lo cierto es que dos líderes que estaban envueltos en asuntos sexuales, en asuntos de diferentes formas, abusos sexuales. Y obviamente es un tema espinoso y delicado, pero al mismo tiempo, a pesar de ser espinoso y delicado, de todas maneras hace falta abordarlo. Como dije, no, tampoco vamos a entrar en detalles. Posiblemente algunos de ustedes conozcan estos casos. Lo cierto es que yo podría concluir que no, es que ellos, como son líderes, como son gurús, o como son, sí, grandes líderes, lo que sucede es que es un pasatiempo del Señor. Y podríamos decir, ¿no recordamos qué ocurrió con los yadus? Los yadus, no era posible que los yadus se equivocaran de esa manera, así como Arjuna tampoco, no era posible que tuviera ignorancia frente al campo de batalla. Esas cosas ocurren solamente con las almas ordinarias, podríamos decir, ¿no? Estoy aquí, ¿cómo sería? Exponiendo el argumento distorsionado. Entonces podríamos decir, claro, es que una persona ordinaria se equivoca de esa manera, pero no los grandes devotos del Señor. Por lo tanto, ese error que estos grandes devotos del Señor cometieron se debe a un pasatiempo de Krishna. Y por lo tanto, yo pudiera, como digo, de alguna manera es peligroso, porque yo podría concluir que sí, que aquí está una persona actuando de manera tan retorcida y de manera dañina y condenable. Pero yo podría concluir de que no, que es un arreglo de la potencia interna espiritual del Señor Supremo. Y podría entonces estar patrocinando, no solo patrocinando, sino más bien apoyando a tal persona. Yo he mencionado dos casos que ocurrieron en estos últimos años, pero han ocurrido otros casos también, y creo que para hacerle honor a la verdad y para hacerle honor a la honestidad, hace falta que, por un lado, todos aquellos que son miembros, como en este caso somos miembros cada quien en diferentes maneras, de una escuela. Algunos de ustedes simplemente participan de esta lectura, de estos episodios, para escuchar un poco acerca del Bhakti, pero no se identifican o no practican como tal. Algunos de ustedes posiblemente sí llevan un sadhana, en fin, hay una variedad grande, ¿no? Y por el bien de todos, por aquellos que ya llegaron y se identifican como miembros de esta escuela,
se identifican como Vaishnavas, así como por aquellos que están observando solamente y participando de estas lecturas un poco más como oyentes solamente. De todas maneras, hace falta eso. Eh, Eventualmente mencionar que dentro del movimiento Hare Krishna, dentro de la escuela Hare Krishna, de la escuela de ISKCON y otras escuelas también, existe ese peligro, y es un peligro que el estudiante tiene la responsabilidad de estar atento por sí mismo, para no, como dije, cuidarse para que no llegue el momento en el cual ocurran cosas muy desagradables, muy desordenadas, que definitivamente están desordenadas, distorsionadas, y yo no caiga en un engaño de pensar que, ok, sí, eso es un arreglo del Señor, es un pasatiempo del Señor Supremo. Para eso, como dije, hace falta que la persona sea responsable de sí misma, que piense, que use su inteligencia, y al mismo tiempo que sea sincera. Porque claro, alguien podría decir, yo voy a hacer uso de mi inteligencia, porque ya lo escuché, que lo dijo el Prabhu. Bueno, la dicen las escrituras, ¿no? Y yo pudiera hacer uso de mi inteligencia, y con ese, respaldándome sobre esa premisa de hacer uso de mi inteligencia, entonces podría ir por ahí, por la vida, observando y analizando el comportamiento de cada uno y volverme ¿cómo podríamos decir? Un experto en analizar la vida de cada quien, porque hay que ser inteligente, ¿no? Bueno, si alguien quiere hacerlo, si alguien se quiere dar a esa tarea, pues adelante. Pero lo cierto es que como cada quien busca las cosas a las que aspira, ¿no? Si buscamos avanzar en el ser, avanzar espiritualmente, sabremos al mismo tiempo estar atento a observar a los demás y atento a observarme a mí mismo. Y esa inteligencia es aplicada en ambos casos, no solamente la inteligencia para observar cada uno de los detallitos de la vida de los demás, sino también la mía propia. Si yo hago uso solo de la inteligencia y descuido mi propia práctica, entonces me voy a encontrar con una lista interminable de errores en los demás. Y si yo apago mi inteligencia y me dejo llevar solamente por el buen sentimiento, la devoción y la sinceridad, posiblemente voy a eliminar todos los errores de los demás, voy a decidir no ver los errores de los demás, porque eso es malo, según. Y si en ese eliminar los errores de los demás o no verlos, puedo terminar siendo yo también mismo aplastado, dañado, y etcétera. Y violentado de diferentes maneras. Puede haber una violencia física de todo tipo, ¿no? Una violencia intelectual, una violencia emocional, moral, verbal. Entonces hace falta ambas cosas, que cultivemos una inteligencia y que cultivemos también una buena disposición. Hace falta ello para aquella persona que quiere progresar, como dije, para aquella persona que está interesada en progresar en su propia vida, en su propio ser. Pudiera dar la impresión de que como estamos hablando de algo espiritual, entonces no hace falta ver el carácter de los demás. Pudiera ser contrario, pudiera parecer que es contrario. Ver el carácter de los demás podría dar la impresión de que eso es materialista, ¿no? Pero lo cierto es que si alguien quiere avanzar de verdad, va a tener que ver el carácter de los demás. Al mismo tiempo, cultivar honestidad y cultivar sumisión, porque, ok, si yo estoy viendo el carácter de los demás, con sinceridad, llegará el momento en el que me dé cuenta de que hay personas que tienen un carácter recto, íntegro. ¿Y qué voy a hacer cuando las encuentre? Pues si tengo sinceridad, voy a seguir a esas personas. Voy a escuchar con sumisión, voy a servirlas. Pero sí, si yo me dedico solamente, como dije, a la inteligencia, según, y lo que voy a hacer es disfrutar de ver los errores de los demás, esa es otra historia. Y que alguien, como dije, si alguien quiere hacerlo, pues adelante. Pero en observar el carácter de los demás me voy a dar cuenta de que sí, hay personas que sí muestran una humildad de verdad, una constancia, humildad, verdadera amistad, verdadera compasión, o una compasión que realmente es muy palpable, humildad, como dije, sencillez, y en fin, y otras cualidades también. Y al verlas, entonces, si yo estoy progresando o deseando progresar, naturalmente voy a querer servirles, voy a querer aprender de ellas, y de esa manera podemos estar más protegidos.
por un lado encontrar aquellos que sí nos inspiran, o que no solamente nos inspiran por puro corazón, volvemos aquí sobre el mismo punto. Claro, me puedo inspirar por el buen sentir, pero al mismo tiempo tengo la razón puesta ahí, me doy cuenta de que puedo razonar sobre por qué me inspiran, qué cosas veo en esta persona, que, porque al hacer uso de esa razón, nos vamos a dar cuenta que por ser una ciencia, la ciencia espiritual, los resultados de alguien que está realmente avanzado espiritualmente son esos, son resultados observables. No es que, volviendo sobre las sectas, no es que el movimiento Hare Krishna diga, cuando alguien avanza en la conciencia de Krishna, se vuelve capaz de inspirar a otros, pero solo a los devotos inspira porque los demás no aprecian las cualidades espirituales de esta persona. Eso sería un problema, porque, claro, podríamos argumentar de que yo estoy inspirado por este devoto, por esta devota, pero aunque no se manifiesta, ¿no? Externamente actúa contrario, pero a mí me inspira porque en el interior yo percibo una inspiración. Que sí, hace falta esa inspiración en el interior, pero también hace falta, como dije, haciendo uso de la razón, ver que hay algunos resultados que incluso los van a poder observar otras personas que no participan, digamos, de la vida devocional. Obviamente, sí, sin duda que habrá resultados en la vida del Vaishnava que solamente serán apreciados por un Vaishnava, como por ejemplo la maravilla que es de poder encontrarse un Vaishnava, un devoto, que pueda relatarnos las historias de Krishna, por ejemplo. Eso una persona ordinaria pues no le va a encontrar mayor gusto a encontrar un Vaishnava que sepa muy bien todos los detalles de la conciencia de Krishna o de las historias de Krishna. Pero al mismo tiempo, si bien es verdad, eso está presente, el hecho de que un Vaishnava avanzado puede inspirar de ciertas maneras a los otros Vaishnavas, pero al mismo tiempo en su comportamiento, en su carácter, va a mostrar cualidades como la gentileza, como la cordialidad, como el sentido común, sí, también, pero el respeto por la vida de los demás, el no ser áspero, todas esas cosas van a mostrarse también en la vida del Vaishnava. Y claro, hay diferentes personas, ¿no? Y naturalmente algunos Vaishnavas son un poco más dulces, algunos Vaishnavas son un poco más, hay diferentes personalidades, no quiere decir que todos se vuelven como con el mismo patrón de comportamiento, porque hay diferentes caracteres, pero al mismo tiempo ciertas cualidades se manifiestan. Y estamos hablando de todo esto porque podríamos concluir, como dije, y aquí vamos terminando la sesión de hoy, podríamos concluir que al ver a alguien, un Vaishnava avanzado, más avanzado, y puede ser que esté avanzado, sí, pero si comete un error, eso es un error. Y digo un error en el sentido, lo que yo hablé hace rato, que llega a violentar a otras personas. Claro, podría alguien cometer un error, por ejemplo, un Vaishnava avanzado podría cometer un error, por decir algo, para poner un ejemplo ahora, podría cometer el error de citar un libro y citarlo mal, por ejemplo. Podría cometer, por ejemplo, un error, un Vaishnava avanzado, de, por ejemplo, citar un versículo de la Biblia para ilustrar un punto, pero resulta ser que eso que está citando no está incluido en la Biblia, por ejemplo. Y eso es un error, sin duda. Pero no es un error de mayor magnitud. Cuando vemos errores que afectan la vida de otros, que aplastan, que hacen romper la fe de otros, que incluso, que dañan la vida de otros. Esos errores hace falta así que sepamos, que nos demos cuenta que son errores, sin duda. Como dije, eventualmente va a hacer falta que ante la compañía de otros Vaishnavas, yo mismo me proteja a mí mismo, darme cuenta de cómo otros pueden actuar y yo mismo me proteja a mí mismo, de cómo otros podrían dañarme a mí mismo. E indudablemente, protegerse a uno mismo también significa protegerme a mí mismo de mis propias o esas propias actitudes y patrones que yo mismo tengo hacia mí mismo, ¿no? Y eso, como dije, si hay sinceridad, la persona, Krishna le regalará luz, claridad, para internamente darse cuenta de que hay cosas que a ella misma le están dañando, que ella misma hace.
no solamente, Krishna le va a dar esa inteligencia también, no solamente para indicarle Krishna y hacerle ver cuáles son las cosas dañinas que hay en otros, sino que también las suyas propias, para protegerse a sí mismo de sí mismo, y corregir y organizar y armonizar todas esas cosas internas para detener el daño que la persona está haciendo hacia sí misma. Porque en realidad cada alma condicionada se daña a sí misma de diferentes maneras, pero todos nos dañamos a nosotros mismos. Por eso somos almas condicionadas, o una de las razones por las cuales somos almas condicionadas. Muy bien, vamos a detenernos aquí porque el tiempo nos ha llegado. Así es que los yadus estaban aquí, fueron muertos por sí mismos desde dentro, con la propia dinastía. En el caso de ellos, no porque estuvieran embriagados como una persona ordinaria, sino por arreglo de la energía interna del Señor Supremo. Y en el caso de nosotros, que no estamos, que no es nuestra situación de ser protegido, de estar plenamente entregados a la energía interna del Señor, hace falta que cultivemos con mayor diligencia nuestra devoción para ubicarnos, sí, en la potencia interna del Señor Supremo. Y nosotros sí podemos quedar supeditados a la potencia externa del Señor. Y una embriaguez de nuestra parte, no podríamos llamarla que Krishna está ejecutando sus pasatiempos. En nuestro caso sería algo diferente. Muy bien, vamos a detenernos aquí. Este tema, sin duda, por ser, como dije, un poco sensible, pues tiene otras consideraciones y otras aristas y algunos incisos y asteriscos, ¿no?, que indudablemente quedan ahí por fuera, pero posiblemente lo sigamos hablando más adelante. Espero que tengan un bonito día, bonito martes. Si el Señor nos permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.